empezar a compartir el día de hoy y durante mañana y el día domingo. Amén. Y mi oración es que cada uno de nosotros podamos recibir una de las bendiciones más grandes de poder predicar la palabra del Señor, es que el primer bendecido es uno mismo. Amén. Pero que podamos el día de hoy, durante este fin de semana y durante esta semana, podamos recibir de parte del Señor. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? El Señor Jesús está aquí, su Santo Espíritu está aquí, y vamos a dejar que el Señor nos guíe en esta hora. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, oh Señor, en medio de nosotros. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha, Señor, propuesto en su corazón venir a este lugar y recibir de parte tuya, oh Señor, no solamente alabar y bendecir tu santo nombre, como lo hemos hecho, Señor, a través de la alabanza y la adoración, Señor, sino también recibir de tu palabra, oh Señor. Yo te pido que tu palabra pueda ser expuesta, oh Señor, que tu Santo Espíritu pueda venir de una manera sobrenatural, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y cada una de mis hermanas, oh Señor, y que seas tú hablando, Señor, que sean tus palabras, que sea tu palabra, oh Señor, hablando a cada corazón, a cada vida, oh Señor. Y te pido, Señor, que el día de hoy, Señor, tu palabra, Señor, venga, Señor, a una tierra fértil, a un corazón fértil, Señor, en el que pueda, Señor, ser sembrada tu palabra, oh Señor, pueda echar raíces, pueda crecer y pueda dar fruto, Señor. Y yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, oh Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Hoy quiero compartir de una manera práctica lo que es confiar en el Señor. Amén. A veces le decimos a la gente, confía en el Señor. A veces nos decimos a nosotros mismos, debemos de confiar en el Señor. Pero ¿cómo podemos realmente hacerlo? Y este va a ser el fundamento, la base para lo que voy a seguir compartiendo el día domingo, porque es muy importante confiar en el Señor. Amén. Y quiero empezar con un verso de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 26. Es un verso muy conocido. Dios me ha hablado muchas veces a través de este verso. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Y voy a leer el verso 3 y el verso 4. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Voy a volver a repetir. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Y para poder llegar a entender qué es confiar en el Señor, quiero empezar con la primera palabra: perseverar. Amén. Creo que la palabra perseverar es una clave en nuestra vida cristiana. La palabra perseverar está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Y hay muchos lugares en los cuales nos dice la palabra del Señor que debemos de perseverar. Amén. Dice la Biblia que debemos de perseverar en el temor del Señor. Debemos de perseverar dando fruto. Debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Dice la Biblia que deberemos de perseverar hasta el fin. Amén. Pero en este verso de la palabra del Señor, dice la Biblia claramente que aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor, quiere decir que esa persona está confiando en el Señor. Amén. Perseverar en Dios, amén, puede traer confianza en el Señor. Voy a dar un ejemplo en lo negativo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido un problema o varios problemas? Levante su mano. Todos, alguna vez. Si a lo mejor estás en este momento pasando por un problema o pasando por una serie de problemas, porque casi por lo general los problemas no vienen uno solo, sino vienen en paquete. Se presenta un problema y después se presenta otro. ¿Sí les ha pasado? ¿O solamente me ha pasado a mí? Amén. Casi por lo general nuestra reacción en nuestra mente es perseverar en el problema, en nuestra cabeza. Amén.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese problema en nuestra cabeza y empieza a dar vueltas, y empieza a dar vueltas, y empieza a dar vueltas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y es posible perseverar durante un día en ese problema? ¿Sí? Es más, no solamente es posible perseverar en ese problema durante un día, sino durante una semana completa. Amén. Es más, es posible perseverar no solamente un día, una semana, inclusive un mes. Amén. Perseverar en ese problema. Es más, podemos pasar meses y ese problema sigue estando en nuestra cabeza. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos pasado por esa situación, estamos pasando por esa situación, alguna vez han experimentado que el problema se hace más pequeño? ¿Alguna vez les ha pasado eso? No, ¿verdad? Por el contrario, entre más perseveras en el problema se hace mayor en tu cabeza. Y no solamente en tu cabeza, sino que ese problema se enseñorea de toda tu vida. ¿Verdad que sí? Se convierte en el Señor de tu vida. Amén. Y por consiguiente, empieza el estrés, empieza el cansancio, porque hay un cansancio físico. Amén. Empieza un cansancio emocional, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con este ejemplo quiero darles a entender que es posible perseverar. Pero la Biblia dice claramente que tenemos que cambiar y que debemos de perseverar en el Señor. Amén. Porque cuando perseveramos en el Señor, estamos confiando en el Señor. Amén. Todos hemos oído el ejemplo de David y Goliat. ¿Quién se lo sabe? Hasta los niños chiquitos se lo saben. Si quieren, vamos a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Y hace muchos años descubrí algo que nunca había visto. 1 Samuel capítulo 17. Dice la palabra del Señor en el verso 11, que se levantó un hombre llamado Goliat. Saúl era rey, todo Israel estaba enfrente de los filisteos, y había un paladín llamado Goliat. Y dice la Biblia, y nos empieza a relatar en 1 Samuel 17 todo el equipo que él tenía, ¿verdad? La altura que tenía, lo impresionante que era. Pero dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17, 11, que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. La Biblia nos presenta con un gigante, un cuate altísimo. Y estoy seguro que no estaba así de flaco como estoy yo, sino estaba trabado, como decimos en México, ¿verdad? ¿Sí? Pero no solamente estaba trabado, tenía la tecnología, tenía las cosas de ese tiempo que era lo mejor. Y este hombre se levantó a desafiar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia en el verso 11 que oyéndolo Saúl, que era el rey, y todo Israel, las palabras del filisteo. Dice la Biblia que la consecuencia de esas palabras fue que trajo un gran miedo sobre todo el pueblo de Israel. Amén. Dice más adelante, en el verso 16, que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. No fue un día, no fueron 2 días, no fueron 3, no fue una semana, no fue un mes, fue más de un mes que este hombre se le permitió hablar. Toda esta guerra empezó con una guerra, si lo puedo decir de manera psicológica, eran palabras. El problema es que muchas veces perseveramos en los pensamientos, no que provienen del Señor, sino que provienen del enemigo. Amén. El pueblo de Israel cometió el error de dejar hablar al gigante. Amén. De dejar hablar al enemigo, de dejar hablar a Satanás. Amén. ¿Sí? Después de 40 días, el pueblo no solamente tenía un poquito de miedo, tenía un gran miedo, estaban totalmente paralizados. Amén. Cuando nuestro pensamiento empieza a perseverar en el Señor, es porque tenemos que hacer lo contrario, tenemos que empezar a oír de parte
del Señor. Amén. Tenemos que empezar a ver las cosas del Señor. Si ustedes van en la palabra del Señor con Abraham, dice la Biblia que Abraham oyó la voz del Señor, pero también que Abraham vio al Señor. Amén. Acuérdense que Abraham no tenía iglesia, ¿sí? Abraham no tenía una Biblia. Abraham estaba en medio de un pueblo idólatra que adoraban no adoraban uno o dos dioses, adoraban un montón de dioses. Y este hombre recibe una revelación de parte del Señor, oyéndolo y viéndolo. Amén. De ahí se alimentan nuestros pensamientos. Amén. Volviendo un poco a la historia de Goliat, dice la Biblia que David llegó, ¿sí? Y David solamente oyó una sola vez al gigante, ¿sí? Y dijo: ¿quién es este cuate? Estoy parafraseando al estilo mexicano, ¿ok? ¿Quién es este cuate? ¿Quién es este cuate que ha venido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Para David solamente fue suficiente oírlo una vez y rechazar lo que estaba escuchando. Amén. Eso le hizo actuar y decir: ¿quién es esta persona? Amén. Si ustedes van al versículo 23, dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, sí, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Si ustedes más adelante en el verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió: tu siervo era pastor, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl no pudo ir, Saúl no pudo salir, Saúl no pudo ir en contra del filisteo, pero David sí pudo. Amén. ¿Por qué? Porque su pensamiento no estaba en el filisteo, su pensamiento estaba en el Señor, el que me libró. No dijo: yo soy buenísimo, tengo un mejor equipo que él, ¿sí? Este cuate no es nada. No dijo eso. Dijo: he tenido experiencias en las cuales Dios me ha ayudado, por consiguiente el Señor me volverá a ayudar. Confiar en el Señor significa que no solamente debemos de perseverar para confiar, sino dice Isaías 26, amén. Dice Isaías 26 claramente que aquel que persevera, que aquel que confía, recibe fortaleza de parte del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. ¿Cómo yo sé que un hombre o una mujer están confiados en el Señor? Porque están en victoria, porque están fuertes. Amén. Eso no quiere decir que todo va a ser color rosa o todo va a ser miel sobre hojuelas, pero su pensamiento está perseverando en el Señor y por consiguiente recibe la fortaleza que solamente puede venir de parte del Señor. Y como dice ese verso también, su paz. Amén. La paz que, como dice el Nuevo Testamento, sobrepasa todo entendimiento. Amén. El pueblo de Israel oyó a Goliat, perseveró oyendo a Goliat. Por consiguiente se atemorizó, por consiguiente se atemorizó y no podía vencer al gigante. Amén. Confiar en el Señor significa perseverar en Él, perseverar en Él, perseverar en Él. Amén. A lo mejor tú dices: se oye muy sencillo. Sí, se oye muy sencillo,
Pero para poder oír al Señor, yo he aprendido que tenemos que dejar de oír ciertas cosas. Amén. Por ejemplo, en el país donde vengo, Nueva York, ahorita está de moda el famoso presidente, el presidente Trump. ¿Sí? Mucha gente hispana, nosotros en la iglesia tenemos 8 o 9 naciones representadas, gente desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, y todos tienen miedo de Trump. Amén. Pero mucho del miedo proviene de todos estos noticieros, que la mayoría de ellos son prodemócratas, ¿sí? Los cuales están oyendo de día y de noche. Y Trump ya hizo esto, y están levantando gente para extraditarla, ¿verdad? Para llevarla, y se pasan, desgraciadamente hay chismes, ¿verdad? Una vecina le dice a la otra vecina es como un teléfono descompuesto, ¿verdad? Empezó con una pequeña cosa, ¿verdad? Y al final ya están casi martirizando a los hispanos en los Estados Unidos. Pero todo empieza, que es a quién estamos nosotros escuchando. ¿Estamos realmente escuchando al Señor? Yo he tenido que estar en las últimas semanas diciéndole: hermanos, dejen de ver la televisión, dejen de ver esos programas de Al Rojo Vivo y todas esas cosas. Concéntrense en lo que Dios está diciendo el día de hoy. Es muy diferente a lo que los noticieros, lo que el mundo, lo que la gente está diciendo. Amén. Para realmente perseverar en el Señor debemos de dejar de oír ciertas cosas. Amén. Porque muchas de esas cosas traen miedo, traen temor, traen otra situación, traen duda. ¿Sí? ¿Qué fue lo que el Señor permitió con Adán y con Eva? ¿Verdad? El Señor le da un claro mandamiento a Adán. Por supuesto, después Adán se lo da a Eva. Y lo primero que viene Satanás y le dice a la mujer: con que Dios te ha dicho. Y la mujer Eva se sentó a tomar un café con la serpiente. No sé si duró minutos, duró horas, pero esa conversación cambió su manera de pensar. Amén. Por eso tomó la decisión. Sí, no, hermanos, no le echen la culpa a Eva, sí, porque fue peor la culpa de Adán que la de Eva. Amén. Pero esa conversación, el dejar que el enemigo moldeara, amén, lo que había en su mente fue e hizo que fuese engañada y tomara del fruto. Amén. Dios desea que nosotros podamos oír su voz, podamos ver lo que está viendo el Señor. Amén. Pastor Bailey dice en uno de sus libros: nuestra mente controla nuestra vida espiritual. Por eso también es tan importante confiar en el Señor, porque si confiamos en el Señor, nuestra caminata espiritual va a ser en base a la confianza en el Señor. Amén. Nuestra mente controla nuestra caminata espiritual. Isaías lo dice de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. ¿Todos sabemos ese verso? Ni vuestros caminos, mis caminos, mis pensamientos, ¿sí?, dan como fruto caminos y decisiones. Amén. Dice la palabra del Señor claramente que el Señor tiene sus pensamientos y sus caminos mucho más altos. Nuestra perspectiva de ver las cosas tiene que cambiar. Amén. Mucha gente cree que por llegar a los Estados Unidos todo va a ser felicidad y ahora sí va a haber pisto, ¿verdad? Ahora sí va a haber dinero. Y le voy a decir una cosa: la mayoría de la gente que llega a los Estados Unidos llega con el objetivo de ganar dinero y de progresar. ¿Qué significa ganar más dinero? Significa progresar, salir adelante. Uno podría decir: son buenos ideales. Yo le voy a decir: si usted confía en el dinero, usted no va a progresar. ¿Lo dice la Biblia? Confía en el dinero y tú vas a progresar. ¿No dice la Biblia: no puedes servir a dos señores? Muchos cristianos quieren servir a dos señores y se engañan. Dicen: no, sirvo al Señor, amo al Señor, pero también amo otras cosas. Amén. Pero dice la Biblia que no se puede. O que sirves a uno o sirves al otro. Porque cuando sirves y amas a uno, vas a despreciar al otro. Cuando tú te tomas, porque esa es la traducción, tomarte de uno, te vas a despojar del otro. ¿Qué significa? Que si tú escoges a Dios como tu confianza y te tomas de Él, las cosas van a cambiar. Dice la Biblia
que las cosas van a cambiar y que Él te va a hacer prosperar. Pero si haces al revés, busca las cosas materiales, las cosas espirituales no van a ir bien. Amén. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho yo soy, por ejemplo, yo soy Carvajal y así pensamos los Carvajal? Yo he oído cristianos decir, es que yo nunca voy a cambiar, eso es una mentira. ¿No dice la Biblia que en el Señor somos una nueva creación? Y la nueva creación empieza cambiando nuestra manera de pensar. Amén. La palabra arrepentimiento es lo que significa cambiar de manera de pensar. Es más, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, cuando Jesús empezó a predicar, ese fue el mensaje central: arrepiéntanse. Pero traducido es cambia tu manera de pensar. Por eso es tan importante nuestra manera de pensar. Amén. ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Verdad que es posible? ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia todos los días? Tenemos que alimentarnos de ella. Amén. La palabra del Señor tiene que formar nuestros pensamientos. Amén. Tiene que formar nuestro carácter. Tiene que hacernos ver lo que Dios quiere que veamos. Amén. Dios desea que cuando nosotros perseveramos en nuestros pensamientos podamos confiar en el Señor. Segunda cosa que tiene que suceder para poder realmente confiar en el Señor: tiene que derribarse ciertas cosas. No solamente tenemos que perseverar, sino número dos, tienen ciertas cosas que ser derribadas de nuestra mente. ¿Por qué hay cosas en nuestra mente que nos estorban? Si nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, es también un verso muy conocido. Segunda de Corintios capítulo 10. Y dice el verso 4: porque las armas de nuestra milicia o de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tiene que haber una destrucción de fortalezas. Y dice el verso 5: derribando. La palabra derribar significa demoler. Yo era arquitecto hace muchos años y descubrí algo en esos años: es más fácil derribar que construir. Me acuerdo que cuando teníamos que demoler algo, llegaban todos los trabajadores y en un día, 2 días, ¡boom!, destruían todo lo que a lo mejor se llevó 2 o 3 meses construir. Y dice la Biblia que hay cosas en nuestros pensamientos que tienen que ser derribados. Amén. ¿Alguna vez tu mente te ha estorbado? ¿Verdad que sí? Amén. Y hay cosas, hay argumentos, como dice el verso 5, y hay altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces he tenido que ministrar a gente que ha sido rechazada. ¿Quién ha sido rechazado? Amén. Todos hemos sido rechazados alguna vez. A lo mejor estando en la escuela fuimos rechazados, o en nuestra familia fuimos rechazados. Amén. Pero dice la Biblia que en el Señor Jesús todos somos aceptados. Somos aceptos o aceptados en el amado. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Somos aceptados en el amado. El problema es que hay gente que construye fortalezas del rechazo. Amén. Por ejemplo, cuando se construye una pared, se construye ladrillo o roca por ladrillo. Amén. Hay gente que es rechazada una primera vez y pone un tabique, pone un ladrillo, pone un bloque. Y vuelve a rechazar una segunda vez y pone otro. Y vuelve a rechazar una vez más y pone otro y pone otro. Y al cabo de un tiempo tienen un muro. Amén. No sucedió una vez, sino sucedieron muchas veces. Y ese muro necesita caer. Amén. Yo le voy a decir una cosa: si usted se siente rechazado por el Señor, le voy a decir, vaya a la vida de Zaqueo. Amén. Lucas capítulo 19. Y le voy a decir por qué. Lucas capítulo 19. Esta historia hasta los niños se la saben, pero mucha gente no ve el contexto de esta historia. Una historia real, un hombre real. Amén. Jesús y Zaqueo. Los niños siempre lo identifican como el chaparrito que se subió al árbol, ¿verdad? Pero mucha gente no ve más allá de la historia.
Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, Lucas 19:1, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le voy a decir una cosa: Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero no solamente un cobrador de impuestos, era el jefe. ¿Sí? En ese tiempo, cuando se cobraban los impuestos, ¿sí?, no solamente cobraban lo que tenían que cobrar, sino cobraban extra, lo que llamamos en México la mordida. Yo sé que en Guatemala eso no sucede, pero en aquellos tiempos y en mi país sí sucede. Amén. Este cuate era el jefe, amén, de todos ellos. Era amado, rechazado totalmente por la sociedad. Digo, ¿a quién le va a caer bien? Una persona que ha abusado, ¿sí?, a lo mejor de ti, o a lo mejor de un montón de personas. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Jesús viene pasando, está entrando por Jericó, iba pasando por la ciudad, viene una multitud, pero el Señor ve este hombre que se pone en este árbol para poder ver a Jesús, y lo elige y le dice: hoy necesito estar en tu casa. Amén. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De ser el hombre más odiado del pueblo de Jericó, ahora es el hombre más deseado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Lo rechazó? Y era el peor de los peores. Y eso lo hizo con un sinnúmero de gente. Amén. Cuando nosotros empezamos a entender lo que dice la palabra del Señor, nosotros, en el caso del rechazo, no podemos aceptar el rechazo. Porque si Jesús nos rechazó a Zaqueo, menos nos va a rechazar a nosotros. Él nos ama. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios derriba pensamientos, argumentos, cosas, sentimientos, etcétera, que todavía están en nuestra mente. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: es que no soy tan bueno, es que no soy tan santo, no, es que yo veo que Dios le hace caso a otras personas, pero no me hace caso a mí? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Claro que lo hemos dicho. Pues ahí la voy pasando, cuando el Señor nos ama, y nos ama de tal manera que dio a su único Hijo. Pero no solamente para que fuésemos salvos, sino para que tuviésemos una relación estrecha con el Señor. Amén. Pero para que podamos entender eso en nuestro pensamiento, tienen que ser derribados todos esos muros que hemos construido de cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Le voy a decir una cosa: hay muchas cosas que pensamos de nosotros mismos, o que pensamos también de otras personas, que el Señor no está pensando. ¿Sí? No es un trabalenguas. Hay muchas cosas que nosotros pensamos de nosotros mismos, que pensamos de otras personas, que el Señor no está pensando. Amén. Yo le voy a decir una cosa: cuando Moisés en el Antiguo Testamento le dijo al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Amén. Mucha gente, la gente se imagina gloria, algo resplandeciente, y sí, es una de las traducciones. Pero dice la Biblia que lo primero que le dice el Señor, respondiendo a lo que Moisés le estaba pidiendo, dice: yo haré pasar mi bien delante de ti. Dios es un Dios bueno. ¿Sí? Dice el Nuevo Testamento que el Padre es un Padre bueno, que si nosotros, siendo malos, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre, que no solamente es bueno, sino que es perfecto, os dará buenas cosas.
Esa palabra que viene de la palabra del Señor debería de romper, de derribar, de demoler con cosas que todavía pensamos, no, es que Dios no me hace mucho caso. Es que Dios esto, es que Dios aquello, es que Dios aquí, es que Dios allá. Amén. Y dejamos de confiar en el Señor. Amén. ¿Me explico, mi hermano, mi hermana? Cuando uno se empieza a dar cuenta, a veces decimos, bueno, qué tonto he sido. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿O solamente a mí me ha pasado? A veces he tenido que ver al Señor y Señor, ¿por qué pensaba yo de esta manera? Amén. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene que derribar esas cosas en nuestra vida. Amén. He hablado de perseverar, he hablado de derribar, y realmente esas dos cosas se necesitan para la tercera cosa que nosotros necesitamos: ser transformados. Amén. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. Este es un pasaje muy conocido, pocas veces experimentado, vivido, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú sabes que la voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable, es siempre perfecta? No es algunas veces sí y algunas veces no. Amén. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, no solamente a los discípulos, sino a nosotros, nos dice claramente: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién se sabe el Padre nuestro? Amén. Te lo sabes de memoria, a lo mejor te lo sabes desde chiquito. A lo mejor acabas de recibir al Señor, pero ya te lo sabías antes de recibir al Señor. Porque hay gente que se lo sabe, pero poca gente lo vive. Lo primero que dice es Padre, o sea, esa es nuestra relación, nosotros somos hijos. Amén. Somos hijos cuando creemos en Él, pero Él es nuestro Padre. Amén. Él está en los cielos, Él es santo. Y después dice: venga tu reino. El Señor habló muchas veces del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, y ponía una parábola, ponía un ejemplo. Amén. Pero muy poca gente en sus oraciones pide lo siguiente: sea hecha tu voluntad. Amén. ¿Por qué a veces rechazamos la voluntad de Dios? Número uno, porque no perseveramos. Número dos, porque no ha habido cosas que han sido derribadas. Pero cuando Dios muestra su voluntad, siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Amén. Dios desea, y la palabra ahí clave es renovación. Dios desea renovarnos. Amén. Dios desea renovarnos. Quiero que vayamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, verso 5. Dice la Biblia: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las únicas dos veces en el Nuevo Testamento que aparece la palabra renovación es en Romanos 12:2 y es en Tito capítulo 3, verso 5. Amén. Tito nos dice que la renovación solamente viene a través del Espíritu Santo. Amén. Todos hemos oído la palabra unción. Amén. La palabra unción tiene muchos contextos, pero uno de ellos es poner un ungüento. Sí, así como cuando nos echamos crema. Yo sé que los hombres no usamos mucho las cremas, las mujeres usan más las cremas que nosotros los hombres. Sí, pero el poner un ungüento en la cabeza
requiere de nuestras manos. Amén. Cuando el Señor dice, te voy a ungir, el Señor prácticamente nos está diciendo, te voy a tocar con mis manos. Lo dice el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Es necesario. Nosotros como ovejas es necesario que seamos ungidos. La renovación tiene que ser a través del Espíritu Santo. Romanos 12:2 nos dice cómo nosotros debemos de actuar. Pero Tito capítulo 3 verso 5 nos dice que es importante entender que necesitamos al Espíritu Santo para poder ser renovados. Es más, si ustedes van al diccionario, no sé griego, no sé hebreo, ¿sí? Pero estaba viendo uno de los diccionarios en la computadora y decía que esta palabra renovación no era realmente ser llenos del Espíritu Santo, sino que era un avivamiento de su poder en nuestras vidas. Un avivamiento de su poder. ¿Qué es lo que dice Isaías 26? El que persevera, confía, y el que confía es fortalecido. Amén. Dios desea hombres y mujeres fortalecidos, renovados. Amén. Dios desea que aprendamos a confiar en Él totalmente. Amén. A veces confiamos parcialmente, pero Él desea que nosotros podamos confiar en Él totalmente. Amén. La raíz de esta palabra es crecer, madurar, pero también es hacer algo nuevo. Dios desea renovar nuestra manera de pensar. Amén. Espero que la próxima vez que le digamos a una persona confía en el Señor, le tienes que explicar cómo confías en el Señor. Lo primero que si te puede quedar esto en esta hora de esta predicación, persevera en el Señor. La forma más fácil de hacer es a través de la palabra de Dios. Abre la palabra, deja que la palabra empiece a penetrar en tu pensamiento. Estúdiala, memorízala, vívela. Amén. Porque eso te va a revelar quién es el Señor y vas a poder tener otra perspectiva. Número 2, deja que Dios derribe. ¿Verdad que hay cosas que Dios necesita derribar de nuestros pensamientos? Amén. Estoy seguro que todos aquí tenemos algún muro, para lo mejor algunos es un castillo, ¿sí?, que necesita ser derribado. Amén. Y cuando suceden esas cosas, lo digo con todo mi corazón, yo creo que Dios hace una transformación o una renovación. Pero es el trabajo del Espíritu Santo. Le voy a decir una cosa: si no dejamos que el Espíritu Santo actúe, amén, es imposible que Dios pueda hacer la obra. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para que no estuviéramos huérfanos. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. ¿Sí? Sino que enviaré al Consolador, al que estará con cada uno de nosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Amén. El Espíritu Santo en nosotros hace grandes cosas. Y el Señor desea que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Amén. Yo cuando veo estos pasajes digo, Señor, aún me falta mucho, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay cosas, hay áreas en nuestra vida en las cuales debemos de someternos al Señor y decir, Señor, no estoy confiando en ti en esta área? ¿Sí? Hay cosas que todavía necesitan ser derribadas, oh Señor. Transforma mi manera de pensar.